Imagina un imperio que duró más de 800 años, uniendo a cientos de reinos, ducados y ciudades bajo un solo título: el Sacro Imperio Romano Germánico. Un gigante político que dominó el corazón de Europa, desde las frías tierras de Alemania hasta las soleadas llanuras de Italia. ¿Cómo surgió este coloso medieval? Hoy exploraremos los orígenes, la naturaleza y el contexto histórico de uno de los imperios más fascinantes de todos los tiempos. Todo comenzó con el rey de los francos, Carlomagno, quien fue coronado emperador por el Papa León III. Este acto tenía el único objetivo de revivir lo que una vez fue un gran imperio como el de Roma. Pero, como tal, el imperio no fue creado con Carlomagno, sino con Otón I, el rey de Germania, para el año 962, marcando el inicio de un imperio que duraría casi un milenio. El imperio era un mundo de castillos, caballeros y campesinos. Estaba profundamente ligado a la Iglesia católica, y el emperador era visto como el protector de la cristiandad, además de ser coronado por el Papa. Este imperio es el puente entre la Edad Media y la Edad Moderna, y a continuación veremos las maravillas del Sacro Imperio Romano Germánico. Empezando por su cultura, la religión era el corazón de la sociedad. Como ya habíamos dicho antes, la Iglesia Católica no solo era la institución espiritual, sino también el poder político y económico, aunque no siempre fue así. En sus comienzos, los obispos y abades tenían tanto poder que parecían príncipes, y sus hermosas catedrales parecían palacios. Pero el poder de la religión católica iba a tener decadencia una vez que un monje llamado Martín Lutero desafió la autoridad de la Iglesia, dando inicio a la Reforma Protestante. Con este movimiento se dividió la religión en el imperio, causando la Guerra de los 30 años. Las festividades del Sacro Imperio Romano Germánico eran las mismas festividades católicas que los protestantes también practicaban. Celebraciones como la Navidad, la Pascua y el Corpus Christi unían a las comunidades y mantenían un periodo de alegría en el imperio. No se puede hablar del Sacro Imperio Romano Germánico sin hablar de su arquitectura. Este imperio tenía muchos estilos arquitectónicos, como el románico, que se caracteriza por sus construcciones sólidas, masivas y ornamentadas, que reflejan la influencia de la arquitectura romana y el arte bizantino. El mejor ejemplo es la Catedral de Espira. También tenemos el estilo gótico, que se caracteriza por sus estructuras elevadas, arcos apuntados, bóvedas de crucería y grandes ventanales. El ejemplo perfecto es la Catedral de Colonia. Y por último, el barroco, un estilo más ornamentado y teatral, reflejando el poder de la Iglesia y la nobleza. Un ejemplo destacado es la Abadía de Melk. Todos estos estilos reflejaban la grandeza que tenían los germánicos en su tiempo. Llegó la hora de hablar de los grandes emperadores y personas importantes que llevaron a la grandeza de este imperio. Como es normal, empezaremos por su creador, Carlomagno. Fue gracias a las conquistas de este rey franco que se fue creando el imperio. Antes de él, estas tierras pertenecían a personas paganas, y mediante todas esas conquistas se les fue obligando a convertirse al cristianismo. Los países conquistados se unieron en uno solo. El Papa León III coronó a Carlomagno como emperador del Imperio Carolingio. Este imperio más tarde se dividiría, aunque sentó las bases para que, en el año 962, Otón I consolidara su poder en Germania y expandiera el imperio hacia Italia, derrotando a los húngaros. Además, fortalecería su coronación con la Iglesia, y como resultado, sería el primer emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. El tercer personaje del que hablaremos en este video sería Federico I Barbarroja. Este emperador fue muy ambicioso y luchó por consolidar su poder imperial en Italia. Incluso se enfrentó a las ciudades-estado y al mismo Papa. También es conocido por participar en la Tercera Cruzada,
yendo a batallar a Tierra Santa, donde, de forma misteriosa, murió. El cuarto personaje es el emperador Carlos V, uno de los emperadores más poderosos de la historia. Su imperio era enorme, gobernó casi toda Europa y fue conocido por derrotar al turco Suleimán el Magnífico, frenando el avance otomano en tierras europeas. Para el quinto personaje, no hablaremos de un emperador, pero sí de una persona muy destacada, Martín Lutero. Este monje fue el responsable de la Reforma protestante. Atacó a la Iglesia, criticando sus prácticas, como la venta de indulgencias, y fundó el luteranismo, una rama principal del protestantismo. Su reforma dividió al imperio y transformó la religión y la política en Europa. En sexto lugar está María Teresa de Austria, la emperatriz del imperio, que implementó reformas de modernización en educación, administración y ejército. Defendió sus tierras en la Guerra de Sucesión Austriaca y la Guerra de los 7 Años. Estos fueron los personajes más importantes del imperio, pero también es necesario hablar de su economía, las fuentes de sus riquezas. Como casi todo en la Edad Media y la Antigüedad, lo principal era la agricultura. La gran parte del imperio eran campesinos, y los cultivos principales eran el trigo, la cebada y la vid. Tenían tecnología como los molinos de agua, que mejoraron la productividad. El feudalismo era muy común en el imperio. Los señores feudales poseían la tierra, y los campesinos la trabajaban a cambio de protección y el derecho a vivir en ella. Con eso, pagaban los impuestos y rentas para que la nobleza se mantuviera. Las ciudades imperiales eran los centros económicos. Ellas tenían autonomía y se realizaban ferias comerciales. Lastimosamente, como todo imperio que llegó a tener grandeza, llegaría el momento que marcaría su final, y el Sacro Imperio Romano Germánico no sería la excepción. Su mundo acabaría para el comienzo del siglo XIX, cuando Napoleón Bonaparte y su ejército lo acabaría mediante sus conquistas. Con las batallas de Napoleón se fue destruyendo poco a poco el imperio, y para el año 1805, Napoleón derrotó a las fuerzas austriacas en la batalla de Austerlitz. El emperador Francisco II renunció a su título de emperador, y con la abdicación de Francisco II, el Sacro Imperio Romano Germánico dejó de existir, cerrando un capítulo con más de 800 años de historia.